segundo de pie. Ahí viene Alfonso. Antonio y Alberto Anaut. Alberto Anaut. Alfonso, te pones tú aquí si quieres, te pones al lado del maestro. No, si tú quieres, yo me pongo aquí. El que se quede sentado. Venid, por favor. Como queráis, vosotros poneros uno en cada lado y ya está, o como prefiráis. Sí. Poneros, sí. Antonio, venga, anímate aquí. Que eres el introductor. Gracias, Manu. Bueno, muchas gracias. Dejadnos aquí al lado más. Sentaros, Alfonso, por favor. Muy bien. Tú ponte aquí a mi Muy dedo. bien. Está por pensar. ¿Tú conoces? Casi seguro que sí. Buenas tardes. Vicente de la Quintana. Muchísimas gracias por venir, sobre todo esta tarde tan bilbaína, de agua, lluvia, viento y todos los elementos de la naturaleza que han querido animar la tarde. Se agradece además vuestra presencia y sobre todo la de los invitados que tenemos el honor de recibir hoy en el club, especialmente con el motivo de presentar una nueva publicación taurina, Minotauro, que la tenéis casi todos creo por ahí. Como sabéis, la cultura en sus diversas variantes es uno de los soportes sobre los que se mantiene y se mantendrá, a pesar de los agoreros, la tauromaquia per seculam seculorum. Y dentro de los distintos campos de la cultura, por supuesto, la literatura es uno de ellos, es una de las columnas vertebrales de la fiesta de los toros. Y bueno, ahora no nos vamos a relatar toda la cantidad de escritores, de filósofos, el mismo Ortega y Gasset. Bueno, podríamos estar toda la tarde hablando de ellos. Y además de eso, está la revista, como veis, en el centro de la mesa, está avalada por otro representante importantísimo del mundo de la cultura, otra de las columnas vertebrales de la fiesta de los toros, en la que se inspira, que es la pintura y la escultura. Y bueno, como sabéis, hoy lo recuerda la prensa, la exposición está abierta en el Museo de Bellas Artes desde ayer. El club va a organizar además una visita guiada para los socios que nos quieran acompañar. Y entonces hoy tenemos el grandísimo honor de recibir entre nosotros a don Eduardo Arroyo, un grandísimo pintor de toros. Habéis visto su versión del cuadro de Zuluaga, que lo publicaba página entera el Correo, que es el periódico que he leído yo por lo menos. Y entonces, bueno, pues es un grandísimo honor tener a don Eduardo Arroyo, tener a los representantes de Minotauro, sobre todo a Alberto Anaut, que es un hombre también con un amplio currículum pro fiesta de los toros, pero casi le voy a dejar que haga también a Alfonso Carlos Sainz de Valdivieso, como socio del club, como primera autoridad en temas culturales, que sea él el que dirija la charla y la presentación de esta revista, y ya aprovechando de don Eduardo Arroyo. Muchas gracias por venir. Alfonso, tienes la palabra. Gracias, Antonio. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. ¿Seguro? Sí, Queridos amigos, queridos cocheristas, buenas tardes. No, no se oye nada. ¿Funciona? Ahora sí. Esto es que hay que ponerse como los microbocilones estos que cantan. Cantan así, entonces les oye. Claro, es que a mí... Bueno, vamos a ver. Yo creo que pocas veces, por no decir poquísimas, un club
cuya vocación es la tauromaquia, tiene la oportunidad de recibir en su sede a unas personalidades de tanta categoría como las que tenemos el gusto de presentar hoy ante ustedes. Y digo esto porque creo yo que los clubes taurinos, que están muy bien para alimentar pues esa llamada llama sagrada de la afición durante todo el año, estarían todavía mejor si, como en este caso, trajesen a personalidades que, no siendo estrictamente taurinas, nos pueden dar una visión de la tauromaquia como no tenemos habitualmente la oportunidad de tener. De ahí que yo esté especialmente satisfecho, más que de moderar, de intervenir con ellos como un subalterno, y estoy encantado de utilizar el término, para ponerles a ustedes en suerte, cuando sea menester, algunas cuestiones que tal vez ustedes no planteen y entonces las provoque yo. Lo que sí voy a hacer, lógicamente, es hacerles una breve presentación, para no aburrirles, porque aquí hemos venido a escucharles a ellos, de las personas que están aquí hoy en esta mesa. Voy a empezar, si me lo permiten, por el que está a mi izquierda. En este caso concreto, mi extrema izquierda, porque la izquierda propiamente es esta, la extrema izquierda. La extrema izquierda... Hombre, en los toros se da mucho esto, ¿eh? Hay aficionados de derechas, de izquierdas, hasta de centro. Bueno, a la extrema izquierda está Antonio Barandiarán, todos ustedes le conocen, es el presidente de la Santa y Real Casa de Misericordia de Bilbao. Como miembro incluso de la propia Junta de la Casa de Misericordia, ha tenido y tiene mucho que ver, aún hoy, con el desarrollo de las corridas generales de Bilbao, de la fiesta en general. El presidir, yo creo que la misericordia, pues es todo, no sé, un lujo, un lujazo, porque no solamente se trata de presidir una entidad benéfica, sino ¿qué entidad benéfica? Yo creo que en España hay dos. Lo demás es epigoniaje. Yo creo que son Bilbao y Pamplona. Bien, si lo he presentado el primero de todos, es porque el otro día, comentando este acontecimiento, le dije, oye, pero vamos a ver una cosa, ¿y tú qué tienes que ver con esta historia de Arroyo, de la revista? Y me dijo, muy sencillo, que yo los saludé en un acto similar a este, en Ronda, y les dije, y esto no lo podíamos hacer en Bilbao. Y al parecer le dijeron que encantados de la vida, padre. Entonces, aquí están. Y por lo tanto hay que considerar que él es el que nos ha traído esta fenomenal mesa, y que creo que hay que darle las gracias, hay que dar la enhorabuena, como se lo doy a nuestro presidente, por tener la sensibilidad de decir, sí, esto es aquí. Bien. Me voy a ir ahora casi a la extrema derecha, casi. Minotauro. Yo sinceramente había oído hablar de Minotauro, por supuesto que sí. No la conocía. No sé si decir la conocía o lo conocía, porque claro, no sé si es revista, periódico o medio pensionista. No sé por dónde va el asunto. Periódico queremos. Vamos a decir periódico, por lo tanto, no lo conocía. Esta revista tiene para mí una evocación, y lo tendrá para todos ustedes, muy particular. No sé, el propio editor me corregirá, porque en este caso no crea usted que yo estoy muy metido en ello, aunque me interesa hurgar en ello. Esta revista creo que evoca a aquella otra, Minotaur, que se editó en París en los años 30 y que fue uno de los acontecimientos artístico-literarios más importantes de la época. Era una revista que de entrada era todo un lujo editorial, costaba muchísimo,
pero a la vez era una revista que servía de plataforma para que los primeros espadas de las artes plásticas del momento ilustrasen temas relacionados con el Minotauro, que no deja de ser un antecedente clarísimo de las corridas de toros. Sí que, si no estoy muy equivocado, creo que no, el primer número sale el 25 de mayo de 1933 y el primer ilustrador es nada más y nada menos que Pablo Picasso. Era una revista, como digo, un lujo. Todos los lujos duran poco y creo que duró 6 años, más o menos. Y esta revista, yo creo que quiere informar, o los actuales directores del Minotauro quieren acogerse a esa aura, a esa sombra gloriosa del Minotauro o del Minotaur, para hacer una revista que ellos quieren que sea una forma, una plataforma de proyectar todos los valores de la tauromaquia a la sociedad y desde un punto de vista artístico, estético, literario y fundamentalmente humanista. Bien. El editor de esta revista es Alberto Anaut, a quien yo he leído mucho en El País, algo menos en El Mundo, de gran calidad literaria y sobre todo de una profunda inquietud en todo o por todo lo que se refiere a la cultura. Periodista, escritor, gestor cultural. Ahora se habla de gestores culturales con una alegría que, vamos, nos deja turulatos. Este es un gestor cultural auténtico, con proyectos tan importantes como Foto España y como el Club Matador, que ya de por sí induce a pensar muchas cosas. Ya hablaremos del Club Matador después. Y presidente de, no sé si presidente o todavía presidente de la Peña Antoñete. No, bueno. El presidente de la Peña Antoñete. El de mi izquierda, pero bueno, impulsor de la Peña Antoñete. Por cierto, la revista, el periódico, mejor dicho, está impulsado precisamente por la Peña Antoñete y por el Club Matador. Hablaremos de ambas cosas. Bueno, un periódico de esta naturaleza, que está editado por Alberto Anaut, yo les garantizo a ustedes que es un auténtico certificado de garantía. Punto y seguido. A mi izquierda, el presidente de la Peña, el presidente de la Peña Taurina Antoñete, y por lo tanto alguien que está muy vinculado con la publicación. Hombre, presidir una peña que se llama Antoñete ya supone algo, ya significa algo. Pero yo les voy a decir 2 palabras, 3 palabras tan solo, porque no puedo decir muchas más, no hay más que ver lo joven que es. Bueno, No, menos de lo que parece. no, sí. Es muy joven y por lo tanto su currículum, que es muy brillante, todavía no está absolutamente desarrollado. Dentro de 10 años lo puede armar, está clarísimo. Pero vamos, yo les puedo decir a ustedes que él es diplomático y como diplomático, un hombre brillante, indiscutiblemente, un hombre al que se supone discreto por ser diplomático y con bastante influencia, a lo mejor más de la que es un hombre que ama la fiesta de los toros. Esto para nosotros ya es un título de crédito importante. Y en lo político, pues les diré a ustedes que ha sido durante un cierto tiempo asesor técnico de la presidencia del Gobierno de España y hoy por hoy, pues yo creo que es una sombra que está pendiente del presidente del Gobierno de España, de don Mariano Rajoy. Es decir, es un asesor personal del propio presidente. Si no es así, me corrige usted y santas pascuas. Bien, y nos vamos al centro. Y en el centro está un hombre que antiguamente era usted un poco rojo. Bastante.
bastante. Sin embargo, ahí le tienen ustedes en el centro. En el centro. Eduardo Arroyo. Don Eduardo Arroyo. Ayer estuve viendo una exposición que inauguraba en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y se lo he dicho antes, yo no le puedo dar otra calificación o aplicar otro calificativo que no sea el de preciosa. No se puede decir otra cosa, preciosa. Don Eduardo Arroyo tiene un idilio bastante especial con nuestro Museo de Bellas Artes, eso no cabe duda. Aquí has puesto varias veces. Y yo recuerdo la primera exposición que yo vi de él aquí en el museo, que fue, si no me equivoco, en el año 94, más o menos, 1994. Eduardo Arroyo, a mí no me suele gustar cuando hablo de un artista utilizar términos que le puedan catalogar o que le puedan situar, porque como empecemos a situar y a catalogar, acabamos prácticamente con la espontaneidad y sobre todo con ciertas señas de identidad que todo arte debe tener. Bueno, se dice, y quizás con razón, él navega entre la neofiguración y el pop. Bueno, puede ser. Pero yo diría otra cosa. Él es un artista que, aparte de navegar por esas aguas, básicamente nos presenta una propuesta estética que tiene mucho que ver con la realidad real, con la realidad virtual, con el sueño, con el ensueño, es decir, con lo onírico, con lo naif, con lo grotesco. Es decir, está España entera en su pintura y todas las tendencias de España. Aunque él es también muy francés, que todo hay que decirlo, pero es profundamente un artista español. Don Eduardo Arroyo deja su propio sello, la marca de la casa, en todo lo que hace. Con esto estoy diciendo, y esto es lo que a mí más me interesa de un artista, en el terreno que ustedes quieran, es un hombre con tremenda personalidad. Uno ve un cuadro de Arroyo, una escultura de Arroyo, un dibujo de Arroyo, no sabe quién es y dice, esto es de Arroyo. Eso es lo más importante que uno puede decir de un artista. Le gustan mucho los toros, me consta. Voy a prescindir de eso de los toros. Los toros es un término muy genérico. Me gustan los toros y me gustan las vacas y me gustan los toreros. No, vamos a decir, yo creo que le gusta mucho la tauromaquia. Como le gusta mucho el boxeo. Y él, con una enorme lucidez, ha dicho, por activa y por pasiva, que le gustan estas dos maneras de expresión del ser humano, por muchas razones, luego se los vamos a preguntar, pero sobre todo porque quiere estar al lado de dos espectáculos que están en trance de desaparecer. Como consecuencia de la actividad cansina de tanto meapilas, como anda por ahí suelto, de tanto buenista, de tanto animalista y de tanto antitaurino, que están dispuestos a cargarse ambos espectáculos. Hombre, a uno prácticamente ya lo tienen marginado, el boxeo. Y al otro están tras él. Antonio, que es un hombre optimista, cree que la vamos a poder defender. Ojalá. Pero en cualquier caso, él es muy consciente de que estamos muy atacados por todos los lados. Que incluso acabaremos en las catacumbas. Yo estoy de eso convencido. Y nos tendremos que dar señas y contraseñas para poder entrar en el laberinto. Nunca mejor dicho que en esta ocasión. Fíjese si le gustará a Arroyo el boxeo, que tiene dentro de su biblioteca una cantidad impresionante de libros dedicados al boxeo. A mí me han dicho que son más de 1000.
ni más de 2.000, ni más de 3.000, ni más de 4.000. Échele guinda. De toros no sé, luego lo preguntamos, pero vamos, le entusiasma. Don Eduardo Arroyo ha publicado el año pasado, en Galaxia Gutenberg, un libro, que lo mismo que he dicho antes que la exposición me pareció preciosa, un libro que a mí me parece sublime, me parece precioso. Se llama Bambalinas. Cómprenlo, no dejen de leerlo. Bambalinas, Galaxia Gutenberg. Es una especie de rescate de sus propias vivencias, de sus recuerdos, de tal manera que es bastante autobiográfico, y en él vamos a decir que vuelve la mirada hacia atrás para recobrar su propia memoria, y lo hace con una donosura, con una belleza, con una sinceridad y con una emotividad que verdaderamente cautiva. Bambalinas. Y en Bambalinas, don Eduardo Arroyo, yo para entrar en materia y despedirme, da una receta, como ahora dan los cocineros. Él da una receta de cómo fabricarse un traje de luces casero, por ejemplo. Y dice, sobre poco más o menos, está riendo, pero que es verdad. Dice, se coge una boina, se la capa, se la apaisa y se cogen 2 madejas de lana, se colocan una en cada lado, se dobla y ya está, montera. La chaquetilla, se coge una chaqueta de smoking de verano, blanca, se la recorta, se le buscan un poco los picos y queda ya la chaquetilla más o menos hecha. Se le buscan también unas borlas y tal para que haga de alamares y tal, bien. Pero, claro, quedan las sombreras, que es un tema muy importante. Pues las sombreras se hacen de la siguiente forma. Se cogen unos patines, 2 concretamente, claro. Esos patines que usan las amas de casa cuando no quiere que el marido cuando llegue le estropee el parqué. Se lo pone debajo de los zapatos y sí, se desliza, ¿no? Bueno, y se cogen esos patines, se colocan debajo y ya está montada la chaquetilla. La taleguilla. Bueno, pues un pantalón, que puede ser también no sé, un pantalón blanco, concretamente. Se le dobla un poco por debajo de la rodilla, ya queda prácticamente. Luego se le ponen también unas borlas. Et voilà, ya está el traje de torero. Esto es surrealista, ¿eh? No sé si él ha navegado mucho por el surrealismo, que yo creo que mucho. Pero esto es surrealista. Pero ven ustedes de qué manera se puede hacer un traje de torear. El artista Eduardo Arroyo ha ilustrado hace muy poco, yo creo que fue el año pasado, hace 2 años, una edición preciosa, maravillosa, de Sangre y Arena, con 31 dibujos. Esa he tenido la suerte de verla, no la tengo obviamente, pero la he visto. De 31 dibujos, blanco y negro. La obra de Blasco Ibáñez. ¿La patrocinó la Diputación de Valencia? Sí. Vale, la Diputación de Valencia. Ya ven ustedes que hay diputaciones que hacen cosas serias, ¿verdad? Bien, pues ahí tienen ustedes más o menos perfilada la figura de don Eduardo Arroyo, que cuando verdaderamente se siente a gusto es pintando o viendo películas de los años 60. Yo también. Señoras y señores, ya están puestos en suerte. No sé si me he pasado mucho de tiempo, pero vamos, ahora nos lo vamos a pasar de cine. De modo y manera que podemos empezar a preguntarles. Ustedes son los que tienen que ser los interlocutores. Esa interlocución que en la exposición que hemos visto ayer y que ustedes deben ver se produce entre la víctima de la fiesta de don Ignacio Zuloaga y de el regreso de las cruzadas, Eduardo Arroyo, y es un diálogo verdaderamente precioso. El tenebrismo de Zuloaga y una exaltación de color de Eduardo Arroyo. Bueno, pues ustedes ahora empiecen a preguntar, y si lo prefieren, yo lanzo la primera pregunta
que se lo hacemos al editor. Es decir, se lo hacemos a la izquierda. Vamos a ver. Señor Anaut, en los tiempos que corren, hacer una revista de toros, o que tenga que ver con la tauromaquia, a mí me parece benemérito, me parece fantástico. Y creo que es una buena razón para estar aquí hoy. Ustedes quieren proyectarse hacia el mundo, hacia la sociedad. Son conscientes, porque muchas veces el corazón a uno le juega malas pasadas, son conscientes de los inconvenientes que tiene hoy sacar una publicación de toros y de situarla en un mercado que usted me dirá si es más o menos reducido. Bueno, pues buenas noches en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación. Como cosa previa quiero decir que nosotros como Peña Antoñete venimos aquí a tomar la alternativa, que somos conscientes de dónde estamos y nos lo hemos tomado muy en serio y con gravedad. Esperamos que la faena por lo menos merezca el silencio. Bueno, somos completamente inconscientes. Bien. Se trata de eso. Nosotros, o sea, vivimos como todos los aficionados, me imagino, esta situación un poco de incomprensión de la sociedad, de brecha entre el mundo taurino y la sociedad actual, que es una brecha que se ha creado y en la que suponemos que todos tenemos nuestras responsabilidades, y cuando decidimos montar la peña, y de esto hablará Jaime, nuestro presidente, pues pensamos que nuestra labor tenía que ser precisamente colaborar a estrechar la brecha que se había creado de los toros y la sociedad. Nosotros creemos que no podemos entrar en el bucle de animalismo taurino animalismo, que no vale para nada, que todo el mundo tiene muy claro sus propios argumentos, y que la fiesta nacional tiene tantos argumentos a favor que lo que teníamos que hacer era reunirnos para hablar de lo bueno, no para defendernos de ningún ataque. Y nos parecía que un periódico, que es un periódico, pues hombre, siendo generoso lo tenemos que llamar periódico porque el formato es de periódico, la periodicidad es una periodicidad pequeña, de 3 veces al año, pero da mucho trabajo. Dudamos mucho si hacer 3 o 4 y menos mal que hemos decidido hacer 3, claro. Porque si no nos pilla el toro y nunca mejor dicho. Bueno, pues pensábamos que a la hora de crear una peña en 2017, ¿qué podíamos aportar? Y quizá lo que podíamos aportar era una publicación, algo que fuera el vehículo para contar. Entonces, aquí hemos querido convocar a buenos escritores y a buenos artistas. Nosotros creemos que la prensa es un vehículo maravilloso, pero que también tiene su propia crisis, pero que merece ser tratada con respeto, por lo tanto debe escribirse bien, editarse bien, hacer una publicación bella, que era algo que nos preocupaba mucho. Luego si a lugar os contamos un poco quién la hace, que es un diseñador español, de origen español, pero que vive en Londres y que trabaja en Londres, con lo cual nos da otra visión. Y creemos que el periódico es ese vehículo que necesitábamos para no estar llorando todo el día, sino para contar, ser apóstoles del mundo taurino, ¿no? Y los textos que hemos hecho y las fotografías que publicamos y las personas que escriben, pues representan un poco lo mejor del mundo taurino a lo que nosotros tenemos acceso. En cada periódico son 6 páginas, que es una metáfora, 6 toros, 6 páginas. 6 páginas es una cosa imposible, hay una página en el centro que va suelta, donde todos son dobles, hay una que va suelta. Cada número está ilustrado por un único autor. En los 2 primeros números hemos tenido dos magníficos fotógrafos, un fotógrafo ruso que vive en Londres, que es el autor del primer número, Sasha Ushov,
que por ejemplo, en la fábrica, que es mi empresa, acabamos de publicar un libro de este mismo autor sobre el ballet Bolshoi en Londres. Quiero decir que la gente que nos interesamos por los toros tenemos vidas de muchos mundos, no solamente de este, libro precioso sobre el Bolshoi. Y el segundo número lo ha hecho, la fotógrafa es una mujer, Ania Bartels, que es una alemana que vive en España y que hemos publicado 4 o 5 imágenes impresionantes porque se cumplía el 5º aniversario de la corrida de José Tomás en Nimes, ¿no? Son imágenes de él. El próximo número que estamos preparando, le vamos a ceder el estoque a un pintor, a Miquel Barceló, que es quien va a hacer las ilustraciones del próximo número. Eduardo Arroyo hizo un texto bellísimo para el primer número, que se titula Con corbata, ¿no? Contando una historia taurina y un poco la dignidad de ir a los toros. Y los escritores estamos muy interesados en tener escritores no solamente españoles. O sea, creemos que estamos hablando de una fiesta que es una fiesta de muchos países, que Latinoamérica es importantísima dentro del mundo taurino y que el Minotauro lo tiene que reflejar. Bueno, y eso es lo que el próximo número que estamos preparando. El director está, es bonito, el director de Minotauro, que es un escritor mexicano, Jorge Hernández, no puede estar hoy aquí, que le hubiera encantado, porque está en la Feria de Literatura de Guadalajara, en México, ¿no? Es decir, bueno, ese es el mundo en el que nos intentamos mover. El próximo número queremos hablar de la tauromaquia en América, como tema central. Y bueno, hemos nacido como homenaje a la revista Minotauro, efectivamente, y como inspiración también en ellos, y creemos que, bueno, esperamos ir sumando lectores. Luego hablaremos con el presidente de la Peña a ver qué hacemos, porque nos parece que este tiene que ser uno de los vehículos para hablar de toros sin estar defendiéndonos de ataques. O sea, jugamos como el Atleti de Bilbao, ¿eh? Pues estáis apañados. No, porque eso cambia todos los años, ¿eh? Cambia todos los años. Porque no digas eso. Jugamos con valentía y al ataque. Bueno, que eso lo hacéis seguro, pero deja al Atleti que bastante tiene el pobre. Sí, bueno, Alberto, si me permites, bueno, hola, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, presidente, muchas gracias, Antonio, por tenerlos aquí hoy. La verdad es que hablábamos antes de que el Club Cochelito tiene 107 años de historia. Yo no sé, Alberto, si nosotros llegamos a los 107 días, llegamos de milagro, o sea, que tampoco es... Así que estamos un poco abrumados, la verdad, por estar aquí hoy, y yo personalmente que además de estar abrumado por estar hoy en el Club Cochelito, lo estoy habitualmente porque tengo la suerte de contar entre los peñistas de la peña nuestra, Antoñete, a personalidades como Eduardo y como Alberto, que la verdad es que a mí me abruman cada día. Así que muchas gracias por la invitación y por tener hoy. Simplemente por completar alguna de las cosas que ha apuntado Alberto. Sí que es verdad, y corrígeme si me equivoco, en un momento inicial, cuando nosotros nos planteamos que había que hacer una peña, porque como ha dicho antes también muy bien el presidente, entendimos que efectivamente se producía o existía esta brecha entre la sociedad y, vamos a llamar, los aficionados a los toros en general, ¿no? Nosotros veíamos que había una brecha que cada vez se ampliaba más y que cada vez perdía de vista el componente, vamos a llamar, el componente cultural, que bueno, pues había estado ligado intrínsecamente, yo creo, que a la fiesta de los toros desde tiempo inmemorial. Y el propósito nuestro, cuando nos juntamos un grupo, la verdad, variopinto de personas, porque es verdad que los hay que tenemos más cosas en común, menos, que nos dedicamos a cosas profesionalmente que tienen más que ver, pero aquí hay un poco de todo, ¿verdad? Cuando organizamos aquella primera reunión, Alberto, de cara a constituir la peña, pues bueno, pues ahí hay arquitectos, hay periodistas, hay escritores, como ven, hay perfiles bastante variados, pero sí que es verdad que lo que todos teníamos en común es decir, necesitamos recuperar el componente cultural ligado a los toros. Y ligado a los toros como una manera de defender la tauromaquia. Es decir, no defender la tauromaquia, como antes decía muy bien también Alberto, en el sentido de decir
en el sentido de ahondar en el debate de animalismo o aficionados a los toros, porque es verdad que eso es un debate que está súper. No los vamos a convencer, no nos van a convencer, entonces centrémonos solo en lo bueno y centrémonos en lo que los une a los que sí que somos aficionados a los toros. Y eso es lo que tuvimos presente desde el primer momento. Pero claro, precisamente para hacer esto necesitábamos un vehículo de expresión. Y llegamos a la conclusión de que el mejor vehículo de expresión era una publicación de este tipo, era un periódico de este tipo, que nos diera la posibilidad de expresar una serie de ideas que estaban llamadas además a crear incluso cierta polémica si uno lee alguno de los artículos. Si uno repasa, la verdad, la nómina de autores de la revista, del periódico, se dará cuenta de que hay bueno, pues personas de muy distintas sensibilidades, y hay un tema que a nosotros nos parece fundamental, que si se fijan ustedes en el subtítulo de Minotauro, pone Minotauro y debajo pone periódico de toros y toreros. Para nosotros los toros son igual de importantes que los toreros, hasta el punto de que en todos los números hay un artículo que está específicamente dedicado a un toro. A un toro que no cae. A un toro en concreto, que bueno, en el primer número, que es hay un artículo que además lo escribe un periodista que es William Lyon, que es un periodista norteamericano que escribió durante muchos años en el New York Times, y es, créanme, un aficionado de primer nivel. Y entonces él escribe un artículo, se me ha olvidado ahora mismo el nombre del toro, pero me acuerdo. Jaquetón. Toro histórico. Claro, que es un toro histórico, pero de 1840. O sea, es decir, que él... toda esta recuperación, vamos a llamarlo, de la memoria que hay ligada a la tauromaquia, a nosotros nos parece que es importante. Y el hecho de que sea un escritor norteamericano, que a uno puede parecer, pero que hace un tío que escribe en el New York Times hablando de un toro del siglo XIX, nos parece que todo eso enriquece mucho. Antes Alberto comentaba que el director del periódico es mexicano. Tenemos contribuciones de autores que son venezolanos, que son franceses, que son... bueno, españoles por supuesto, y que son norteamericanos hasta el momento, y todo esto en 2 números. Es decir, que yo creo que esto da buena muestra de hasta qué punto nosotros consideramos que esto no es la fiesta nacional, que muchas veces es lo que nos sale cuando hablamos de tauromaquia, sino que es una fiesta universal. O si lo queremos ver así, es una fiesta de España para el mundo. Pero en cualquier caso es patrimonio del mundo, no es patrimonio de España. Y nos parece que esto era una cuestión sobre la que había que llamar la atención. Y bueno, hay un pequeño matiz que también me gustaría añadir, que bueno, ¿por qué le pusimos Antoñete a la peña? Porque es en un momento... Eso se le iba a preguntar a usted. Pues me estoy adelantando entonces a las respuestas, pero es por un motivo muy sencillo. En realidad por 2 motivos, ¿no? Nosotros, es verdad que tenemos vocación de universalidad, pero no dejamos de ser una peña de Madrid. O sea, físicamente estamos en Madrid y consideramos que era importante ponerle un nombre de un torero de Madrid. Además, un torero con la personalidad de Antoñete que de alguna manera reflejaba nuestra consideración o cuál era nuestro concepto de tauromaquia. Y por otro lado, porque además consideramos que Antoñete seguramente representa un tipo de torero que seguramente en una etapa de su vida entendió muy bien los movimientos de la sociedad de su época. Es decir, él supo adaptarse en aquella época. Si pensamos en la sociedad española de los años 80, él era, si me permiten la expresión, un torero de su tiempo. Y precisamente esto es un aspecto en el que a nosotros nos gustaría incidir. Nosotros tenemos que entender la sociedad de nuestros días y tenemos que no voy a decir adaptar la tauromaquia a la sociedad de nuestros días, porque ese no es el propósito, pero tenemos que saber entender cuál es la sensibilidad que tiene la gente de nuestra época y tratar de que esa sensibilidad confluya con la sensibilidad que nosotros entendemos que tiene que tener la tauromaquia. Yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que nosotros asumimos desde la Peña Antoñete y uno de los grandes caballos de batalla, sin duda. Es la segunda autoridad del deporte en España, vamos a ver ustedes. Pues que se habla así de toros. Los toros todavía no son deporte de momento. Bueno, hasta que se habla así de la tauromaquia, fíjese ustedes lo que habla del deporte, tiene que ser una pasada. Una pregunta, ¿cuántos socios son ustedes en la Peña Antoñete? Bueno, la verdad es que somos menos de los que nos gustaría, pero es un número creciente. Al grano. La última vez que lo miré, vamos a ver, Alberto, la última vez que yo lo miré éramos 74, sí, pero y de esto hace ya algún tiempo, bueno, vamos a decir 80 para redondear siendo optimistas, pero... ¿Edad media? Razonablemente joven, yo diría... es una buena pregunta porque la verdad es que
Yo diría que entre 35 y 50. La verdad es que me... Está muy bien, está muy bien. Ahí me apunto yo, pero vamos, que podría ser el padre de todos ellos. Bien, Ángel Santamaría. Bueno, yo quería hacer dos preguntas. Una es por el formato, que a mí personalmente me parece un poco incómodo como periódico, y otra, puesto que hemos hablado del presidente de gobierno, sí se aficionado a los toros el presidente de gobierno. Si quieres hablamos del formato. No, el formato está hecho a posta. Bueno, esto quizás es mejor que lo cuente El editor, ¿no? Alberto, que... Pues no sé, es grande, más que incómodo es grande, ¿no? Sábana. También, o sea, es poner una llamada de atención. O sea, no podíamos hacer un folleto, ¿no? Teníamos un poco que salirnos del canon. Pero también es un homenaje a los periódicos antiguos. Eso es. Los periódicos antiguos tenían este tipo de formato, estas tipografías que van cambiando de tamaño dependiendo de los artículos, estos pases de página. Bueno, hemos querido un poco hacer un homenaje también a la prensa de la época, ¿no? claro. Pero es verdad, es incómodo. Pero tiene una fórmula, es para leer en una mesa, no es para leer en la cama. Y además con un guiño a la tauromaquia, porque es en Sábana. Sí. En la publicidad actual lo estamos viendo, estas grandes marcas de almacenes electrónicos o de cualquiera nos presentan en los buzones este tipo de propaganda precisamente para que te pares a leerlo, porque el folleto normal probablemente vaya a agujerear según llegas a casa. Eso al final te sientas y lo ves cómodamente, por lo menos te fijas en el producto. También tiene la ventaja de que es muy bueno para echar la siesta. Que lo pones así por encima. Pones así por encima. Oye, como era la codorniz en su día. Muy bueno. Muy buen formato. Sí, lo que preguntaba el presidente... perdón. El presidente no es aficionado, a pesar de mis intentos. No, él va a los toros una vez al año en Pontevedra, en La Peregrina. El presidente del gobierno. Sí, que preguntaban. Entonces, lo que pasa es que una vez al año y eso es lo que hay. También es verdad que no es, bueno, no es que tenga nada, pero es una curiosidad. No, es simplemente que no... Bueno, pues hay aficionados y los hay que no son aficionados, pobrecitos, somos todos hijos de Dios, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay gente que no le gustan los toros. Entonces, no es que tenga nada en contra, ni mucho menos. No es antitaurino. No, por Dios. Pero simplemente es que no, bueno, pues no es aficionado, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que hay una pregunta básica, ¿no? ¿Cómo se puede uno suscribir al Minotauro, ¿no? Porque ya lo estamos viendo hoy y nosotros tenemos, creo que ahora alrededor de 1.300 socios. ¿Cómo les decimos que se pueden suscribir a...? Bueno, hay un... Sí, cuéntalo, sé que es Alberto. Pues escribiendo a la revista, hay un email, por ahí os hemos dejado unos boletines, pero igual teníamos que hablar y que se suscribieran a través vuestro. Hacer una especie de folletito, sí, alguna cosa para que lo rellenase. Porque a nosotros no, o sea, lo que nos gustaría es que Minotauro fuera el periódico de muchas peñas, si pudiera ser. O sea, lo ha lanzado una peña, pero unir fuerzas en esto pues es muy interesante, ¿no? Si me permiten, antes de seguir, le voy a hacer una pregunta al maestro relacionada con los toros, con la tauromaquia y con el boxeo. ¿Por qué le gusta a usted la tauromaquia y por qué le gusta el boxeo? Yo creo que hasta con apasionamiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ve usted en ellas para defenderlas tan a ultranza? Bueno, pues es una pregunta que tiene su enjundia, naturalmente. Hablando del boxeo, yo creo que son dos actividades heroicas. Entonces, son las únicas que han producido, a mi ver, de la buena literatura dramática. Es decir, se habla de Blasco Ibáñez, la vestición, por ejemplo, del torero, del matador. Son pedazos de literatura, pero al mismo tiempo se siente la angustia de esa luz, esa luz que va entrando en el hotel a través de la ventana,
donde le están vistiendo para una ceremonia de la vida y la muerte. Si nosotros comparamos cualquier actividad más o menos lúdica, por ejemplo, el fútbol ha producido nunca literatura, ha producido espectáculo, me encanta. Por ejemplo, pues el golf, pues tampoco, pues el tenis, tampoco, las carreras de caballos, pues tampoco. Son las dos únicas actividades que han producido secularmente, en realidad, el drama, en el caso del boxeo, es saber con una gran nobleza que es que cuando te tiran a la lona, te vas a levantar, aún sabiendo que vas a volver a la lona. Eso el boxeador lo sabe. Y cuando el boxeador, ya medio croquis, un poco destrozado, muy herido, para al final no cuenta el resultado, me cuenta indudablemente. Pero lo que hace es abrazar a su contrincante. A mí me parece eso de una nobleza extraordinaria. Voy a contar una pequeña anécdota. Había un boxeador que se llama Garbelli. Fue campeón de Europa y boxeaba un poco en cualquier sitio. Es un gran boxeador. Y entonces se fue a boxear a Los Ángeles. Tenía un contrato. Y antes esto se ha humanizado mucho. El boxeo se ha humanizado mucho. Mejor. Bien. Yo creo que sí. No lo sé. Quizá le ha dado otro tipo de carga. Entonces está esperando su turno. Antes se pensaban a las 12 de la mañana. Y la velada era a las 8. Era un peso bastante real. Es que ahora se pesa uno el día anterior. Con el día anterior te da tiempo a recuperar 3 o 4 kilos. Ligeramente es ficticio, a mi modo de ver. Pero bueno, esa historia ya era una cosa fantástica. Entonces él estaba allí, como están los boxeadores, un poco con tensión, porque hay que vigilar si no pagaban puntas o pagar puntas. Hay que vigilar el peso y tal. Entonces estaba detrás de él un negro que lo había visto así. Entonces siente que el negro lo abraza por detrás. Él se sorprende y dice: ¿qué ocurre? ¿Qué tal? Dice: no, simplemente te quiero decir que soy tu contrincante de mañana, de esta noche, no, sí, de esta noche, y que te quiero mucho y que te respeto mucho. A eso me parece fantástico. Me parece de una nobleza tan extraordinaria. Eso es lo que me ha llevado a encantar el boxeo. El boxeo no existe. Esta especie de gentuza, de esos buenistas insoportables, se lo han cargado. Ya no existe. No existe en España, existe un poco en Alemania, existe en América, naturalmente, en los países anglosajones. El boxeo en España está terminado. Es solamente para nostálgicos. Cuando yo me encuentro con un amante, con un aficionado al boxeo, puedo pasar 5 horas a hablar con él. Es una ceremonia de nostálgicos, es decir, de una ceremonia que no tiene realidad. Los toros, al contrario, bueno, es el mismo sistema. La ceremonia, para mí los toros son ceremonia. Y cuando nosotros nos saltamos la ceremonia, yo me pongo muy nervioso. Cuando, por ejemplo, veo en la maestranza de Sevilla que antes de salir a hacer el paseillo hay 70 fotógrafos, a mí es una cosa que me vuelvo loco la rabia.
también se comprende que estén un poco desabrochados. Este es el tema. Entonces, los toros han producido también lo mismo. Han producido literatura dramática. Bueno, sin contar con Jack London, o sin contar con Hemingway, o sin contar con... Incluso ha habido escritores, toreros, que han producido literatura. Esos son, no quiero extenderme, esos son... Nos dio a gusto escucharle. Claro, escucharte. Entonces, eso es, ¿por qué me interesa esto? Pero hay una cosa, a diferencia de los toros, a diferencia del boxeo, los toros no van a morir jamás. Yo soy mucho más optimista, sobre todo cuando veo una peña como esta, con relámpagos granizos. Esto parece granizo, esto parece una especie de aquelarre climatológico. Pues estáis aquí, soñando, hablando, pensando que dentro de poco ya empieza la temporada. Ese es el tema. Entonces, eso sí te puedo responder. Me ha respondido perfectamente. Él, aparte de que es un maestro en la pintura, es un hombre que escribe muy requete bien, antes lo he dicho, y que habla muy requete bien, como se habrán dado ustedes cuenta. Antes no lo he dicho, pero me viene ahora perfectamente. Él ha hecho unos cuantos carteles de toros. Yo recuerdo, por ejemplo, de Madrid. Sí, muchos, varios. Recuerdo de Valencia. Sí, Valencia. Sevilla. Sí, Sevilla. Vic. Sevilla, ¿no? Nimes. Nim. Como está aquí el presidente de la Junta Administrativa de la Plaza de Toros, toma nota, que estaría muy bien que el cartel de este año lo hiciese este señor. Bueno, yo creo que estaría muy requete bien. Perdón. Mira, Javier Aresti, que es amigo de siempre, también Echevarría, José María Echevarría, que son grandes representantes, si quieres, de esa afición del norte. Una afición que a mí me interesa mucho. He visto la manera donde las ceremonias taurinas se producen en el norte. Sí. Esa es la realidad. Entonces, no, yo creo que ellos vinieron a ofrecérmelo ya. Ah. Cuidado. Y entonces, perdón, y quizá... Pues entonces la pelota está en su tejado. Quizás sí. Eran momentos míos un poco complicados. Entonces, yo creo que me había lisiado. No estaba muy en forma. Y quizá, pues, me obligué a mí mismo a rechazar ese generoso ofrecimiento. Yo espero poder, en estos años, pues... Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y lo haré. Vale, perfectamente. Pero... si hubo defecto, fue por mi parte. Quiero deciros una cosa también. Se está preparando una exposición en Valladolid, completamente taurina, mía, donde yo creo que voy a publicar, a enseñar prácticamente yo lo que he hecho, si quieres, lo que he hecho Pues eso merece la pena. ¿En dónde? ¿En Valladolid? ¿En qué dónde? Yo creo en un museo, no sé, Fabián de Rocco, todavía no se sabe. Bien, bien. Lo estamos hablando. Pues organizamos un viaje. Yo estaba esperando la fecha. Yo quiero dar dos anécdotas extraordinarias. Yo formé parte de una peña de gente muy joven en Madrid, cuando tenía 15 años, 16 años, que se llamaba SAT, Sociedad Amigos del Toreo. E íbamos a la plaza, por eso yo he tenido la suerte, si quieres, de haber visto toros con mi abuelo, no haber toros, aunque yo tengo que decirte que yo no soy muy buen aficionado, porque conozco
los aficionados. Sale el toro. Digo, este está que no sé qué. Yo eso, no tengo esa capacidad. Ahora, sí tengo la capacidad cuando un tío está codillando o cuando un torero está de truco. Y eso me cabrea mucho. Esa es la historia. Y luego yo tengo mucha suerte, muy divertida, unas cosas geniales. Yo tengo mi primo de segundo grado. Era Manolo Cascares. Hombre, el torero de Murcia. De Murcia. Yo soy mitad murciano por mi padre. Y leonés también un poco, ¿eh? Y leones. León no es tierra de toros. No. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ha habido cosas que están. Pero yo creo que hay mucho aficionado. Y cuando vino Tomás Baracleo, fue el delirio. Mi mujer y yo, Isabel Alcaraz desde aquí, tuvimos que habilitar camas en nuestra casa de León, de Robles de la Ciala, porque ahí se escribía todo Cristo. Todos los amigos vinieron, los amigos, no, que voy. Digo, bueno, venir. Y luego he tenido mucha suerte, porque he sido compañero de clase en un colegio absolutamente mítico que tenía una máxima extraordinaria. Cuando me echaron del Liceo Francés de Madrid por indisciplina manifiesta, mi madre no sabía qué hacer conmigo, si la parte dura o la parte blanda. Me llevó a un sitio que se llamaba Institución Libre de... No. Eso fue mi abuela. No, Institución Libre Nuestra Señora de la Almudena, que era un colegio genial. Tú pegabas al profesor y echaban al profesor y conservaban al alumno. El que pagaba. Entonces, mi madre iba a ver esto se lo he contado, esas 24 horas que produjo mi amigo Alberto Ana, que es un vídeo que hablo 24 horas seguidas. Entonces, mi madre le decía al director, decía, ¿y cómo va mi hijo? Y decía, mire, señora, su hijo es un chico inteligente, muy divertido, incluso diría simpático, pero es capaz, que era para ellos lo máximo, es capaz de reírse del presidente de los Estados Unidos. Cosa alucinante. Y yo tuve la suerte, ya para terminar, que cuando estaba en esa institución, Nuestra Señora de ADE, de la calle Almagro, entonces otro Tarambana era el hijo de Nicanor Villalta. Hombre. Entonces, yo he estado con Nicanor Villalta mucho tiempo. Entonces, cosa genial. Y entonces, él escribía sus memorias porque era grafómano. Entonces tenía unas páginas, unos montones blancos, y luego escritura. Y tenía la locura de contarte hasta el desayuno, cuando había toreado en Guayaquil con no sé quién. Claro, era un loco fantástico, era un auténtico loco literario. Y entonces yo iba a verle, sentaba y tal, y él decía, y entonces Nicanor Villalta quería torear, había tenido un accidente cayendo en una playa, por cierto, San Sebastián, estaba un poco cojo, entonces, pero estaba como loco,
hijo de la chingada, tú lo que tienes que ser es abogado. Tú quieres ser como yo. Entonces, nosotros teníamos 14 años y vemos que se baja los pantalones, se levanta la camisa y aquello era un mapa mundi de heridas, de puntos negros, desnudo. Una imagen, yo escrito sobre eso. Bueno, una imagen fantástica. Claro, está como nos fuimos. ¿Qué es esto? Ya no voy a seguir porque me he extendido. Me tienes que perdonar. Me he extendido demasiado. ¿Qué va? Bueno, yo deduzco de una cita que ha hecho usted, que has hecho tú, bien, que a usted o que a ti te gusta mucho José Tomás, ¿no? Hombre, claro. Vale. Claro. Pero ¿sabes quién me gusta ahora? ¿Quién? Paco Ureña. Murciano. Sí, pero no por de Murcia. No, sí, lo sé. No, porque es un gran torero. Es un gran torero y muy héroe. Exacto. Y esto, he tenido la suerte de que Alberto me haya invitado al Club Matador y me lo ha puesto enfrente y hemos hecho una comida. Es un hombre que me ha impresionado. Y una bondad exquisita. Exquisita. Ese es el tipo. Ese es el torero que me interesa. Y yo creo que es el torero para la revista. Ya. Para esta revista. Parece que es de una lucidez extrema, lo que está diciendo, extrema. Bueno, más preguntas. Los tienen ustedes aquí y esto es una gozada, o sea que adelante. Más preguntas. Ángel, otra vez. Yo quería preguntar al señor Arroyo, ese cuadro, un autorretrato suyo en el que le echó agua a ras, ¿fue una cosa espontánea, premeditada? Vamos a ver. ¿Cuál fue el motivo de...? Voy a ser breve porque si no, no. Todos tenemos, yo creo, en nuestra vida, un fenómeno de autodestrucción. No sé qué yo muy bien, ¿eh? Bueno, perdón. Arrímate más. No, digo que todos, creo, que tenemos en cualquier actividad. Ahí si te quedas ahí está. Mejor, en cualquier actividad hay unos fenómenos que vivimos de autodestrucción. Yo cuando pintaba, cuando decía, hombre, esto, lo que sería ideal es destruirlo. Hay gente que destruye cuadros. Yo no, soy demasiado realista. No con pintura, sino en la vida. Entonces, como también le hice un retrato a mi mujer aquí presente. Entonces, este cuadro no me gustaba. Entonces, le pasé una serie de brochazos con la brocha seca. Se parece ahora y no se parece. Pero yo creo que no se parecía antes. Se parece más con esta especie de autodestrucción. Entonces yo dije al final, digo, es que a mí me gustaría estar toda una mañana pintando con detalle, como hizo el cuadro de Isabel, pintando toda la mañana, como pinto, es decir, con precisión y con cierta, digamos, seriedad, tal, aquí no sé qué, los cuantos. Digo, esto no puede ser. Voy a coger un cubo de aguarrás de trementina, a ver qué pasa. Entonces, como era yo, era mi retrato. Y conseguir esto, repito, una forma de autodestrucción. ¡Zas! Y ha quedado el cuadro fantástico. Incluso hice 3. Por lo menos distinto. Sí. Y además, 2 se han vendido. Cosa que y ya termino. Nos contáis algo más de la revista, ¿no? Un poco a ver cómo
cómo se puede, aparte de conseguirla, qué días sale, qué meses, un poco por saber un poquito más, ¿no? Para transmitirlo. Sí, bueno, como ha dicho antes Alberto, hay 3 números al año. Y el tercer número está, bueno... coincidiendo con San Isidro, por ejemplo. Bueno, más o menos tenemos todavía que ubicar, porque es verdad que el tercero, claro, San Isidro, Feria de Otoño y América, más o menos, esa es un poco la idea, y hay que terminar de cuadrar los plazos, pero esa es un poco la idea, efectivamente, haciéndolo coincidir un poco con las grandes, no exactamente con las grandes ferias, pero bueno, sí con momentos puntuales a lo largo de la temporada que consideramos que puede haber una mayor... quizá demanda o una mayor inquietud, una mayor necesidad de información, yo creo, aunque propiamente no es tanto es verdad que no es un periódico enfocado hacia la información, es más un periódico pues de reflexión, de aporte de ideas, de suscitar quizá algún debate. Es un periódico para agitar, digamos, las conciencias del aficionado, ¿no? Y de alguna manera para aunar preocupaciones y bueno, y también hay un componente muy importante que Alberto se ha encargado de resaltar antes y que yo creo que es fundamental. Aquí lo que nos lleva es, uno de los elementos fundamentales que nos lleva a concebir, yo creo, Minotauro como es a día de hoy, es que tiene que ser una publicación en la que se aúnen la preocupación por la ética y la estética. Es que creemos que la estética es importante. De hecho, hay una frase que Alberto repite mucho y que a mí me impresiona mucho, aunque pueda parecer una obviedad, ¿no? Y es que en esta vida es importante hacer cosas bonitas, ¿no? Y hacer cosas que sean bellas. A mí me parece que esto es una verdad como un piano y sinceramente pienso que esta publicación no hay más que ver. Si veis las fotos que tenéis ahí de la tarde de José Tomás en Nimes o esta primera foto, o este primer número, que recordaba antes que, claro, si os fijáis en las fotos del primer número, son fotos que hace un fotógrafo ruso que no había visto toros en su vida. O sea, este señor nunca había visto toros. Y de repente le hicimos este encargo y es muy revelador, porque si miráis las fotos, hay una foto por ejemplo, de un picador antes justo de salir a la plaza, que está en un momento, no sé si está rezando o está concentrado, que son muy evocadoras y que verdaderamente yo creo que nos hacen conectar de manera muy directa con lo que es la estética del toreo, ¿no? Y a mí me parece que la estética del toreo es seguramente casi igual de importante que la ética. Y ahora que estamos acostumbrados a que todo sea gratuito, ¿se va a subir a internet o algo por el estilo? Bueno, de momento no lo tenemos pensado, Alberto. Esto no figura entre nuestros planes, por lo menos a medio plazo, yo diría a medio plazo, incluso a largo plazo, porque conceptualmente nosotros queremos hacer esto. O sea, en una época en la que parece que el papel se acaba, en una época en la que nosotros precisamente pues hemos decidido ir contracorriente, haciendo una publicación de este tipo que además tiene vocación de periódico antiguo, ¿no? De gusto, si queréis, antiguo, incluso el propio papel, es un papel que suena, o sea, con gramaje. Sí. Pues da gusto, hombre. Sí. ¿Vais a tener publicidad o...? Sí, queremos tener una publicidad. Un anuncio. Queremos tener un anunciante. Estamos en un proyecto bonito que está por confirmar, pero que es incluso un programa mensual en televisión que se llamará Minotauro también, uniendo el mundo de la cultura. Y al hilo de eso querríamos enganchar a alguien que un poco... Televisión Española, perdón. Colaborar. O alguna... No, con Canal Plus. Canal Toro. Canal Toro. Y bueno, esto está vinculado con el Club Matador que antes nombrabas. Sí, y que yo ya me adelanto. Háblanos del Club Matador. Bueno, pues el Club Matador... Perdona, es que hace unos días estuve en un acto con Miguel Zugaza y salió a relucir este acto, que me dijo que no sabía si podría venir o no. Y le digo, oye, este Alberto Anaut, que es el de Matador. Me dice, sí. Y digo, oye, ¿qué es eso de Matador? Porque a mí me han hablado mucho de Matador. Bueno, pues que de Matador. Y es un club. Pero debe ser un club muy exquisito. Bueno, vosotros tenéis aquí también cosas en Bilbao. Por hacerlo inteligible, nosotros editamos desde hace 21 años una revista de cultura que se llama Matador, que no es de toros, que es un homenaje a ese heroísmo del que hablaba Eduardo Arroyo antes. El personaje del matador es lo que nos seduce y da
da nombre a la revista, es una revista de cultura. Vinculada con esta revista de cultura, hace 4 años pusimos en marcha un club a la inglesa. Vosotros tenéis la Sociedad Bilbaína, que tiene 40 veces la edad que tenemos nosotros. 175 años. Que en un tema, el de los clubs, que se había perdido el gusto, por decirlo de alguna manera. En el siglo XIX, a principios del XX, nacen en España muchos clubs y, sin embargo, a lo largo del siglo XX dejan de existir. Entonces, la idea del Club Matador, que está en Madrid, Jorge Juan, ¿no? En la calle Jorge Juan, al lado de Serrano, es un espacio bonito, no muy grande, no somos un edificio entero, pero bueno, somos un piso de 800 metros cuadrados, un piso de mediados del siglo XIX exquisitamente conservado, y bueno, pues la esencia es la de un club de debate, un restaurante, un bar extraordinario con un coctelero colombiano que hace maravillas, una barra de los sábados con marisco que a Eduardo Arroyo le vuelve loco, y bueno, un sitio donde estar a gusto y donde quedar con amigos, y donde está prohibido hablar por teléfono móvil, por ejemplo. Hombre, qué maravilla. Se defienden estas cosas. Y bueno, este club tampoco es taurino, ¿no? Pero sin embargo teníamos un poco una enorme inquietud por el tema de los toros, y eso dio origen, con gente de fuera del club, a juntarnos y poner en marcha la Peña Antoñete y el periódico. O sea, yo creo que esto es como un poco... Es una plataforma desde la que tenemos que ir haciendo cosas, ¿no? Con muchas sinergias. Y una cosa llevará a la otra, ¿no? Y respecto a Minotauro, a mí lo que me gustaría decir, algo que creo que es un poco la filosofía. Minotauro tiene que ser un banderín de enganche. O sea, la gente que se acerque a este periódico tiene que salir amando los toros. Y tiene que salir amando los toros por la razón y por el corazón, por la estética, ¿no? Que decía Jaime, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un mundo que es tan extraordinario, que tiene tanta belleza el mundo taurino, que es tan extraordinario en esta sociedad que es la mejor sociedad de la historia, y donde más igualdad y más derechos y más bienestar hay en cualquier país, por país pobre que sea, pero es una sociedad que en el camino ha perdido tantas cosas bonitas y tanto gusto, por decirlo así, ¿no? Somos un poco la sociedad del prêt-à-porter. Y esto es la artesanía, ¿no? Entonces, nosotros yo creo que con Minotauro tenemos que apelar a ese sentimiento de mira, aquí hay una cosa única, que son los toros, hagamos un periódico, entre comillas, también único, que sea muy ambicioso en el sentido de lo que hace, en la imagen, en las colaboraciones. En el segundo número escribe un filósofo, Didier Huberman, que es un hombre, digamos, de élite, pero que para nosotros pedirle un artículo y que lo haga es un sueño, ¿no? Y bueno, pero se lo pides y lo hace. O sea, siempre tenemos muy claro que de la mano de Minotauro, como de la mano del club o de la revista Matador, nos podemos atrever con lo que sea. Porque si nosotros damos generosamente calidad, a quien se lo damos lo va a entender perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos hacer este banderín de enganche y salir con la cabeza muy alta y dar todos los argumentos a favor de los toros por el lado de la estética, del arte, de la literatura. Es decir, bueno, como esto, tenemos una sección que se llama Quites, que son frases de personajes históricos más cultos y más populares, ¿no? Igual es inevitable citar a Lorca o a Hemingway, pero también podemos citar a Sabina, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que esto tiene que ser el banderín donde podamos hablar de los toros con orgullo, ¿no? Que creo que es lo que nos ha faltado. O sea, criticamos tanto a los animalistas, y nosotros, ¿qué hemos hecho por los toros? Somos muy responsables. No, pero ¿qué hemos hecho? O sea, callarnos, ¿por qué no contamos lo bueno? Vamos a la plaza y somos a veces unos indeseables con las dificultades que tiene la tauromaquia, otras veces unos indeseables dando orejas cuando no hay que darlas, ¿no? Pero bueno, un poco recuperar el orgullo y evitar esas catacumbas que tú vaticinabas, porque no tenemos por qué meternos, ¿no? Y bueno, y luego una cosa muy importante, pasárnoslo lo mejor que podamos,
¿no? Que eso es fundamental, ¿no? Porque al final, ¿por qué vamos a los toros? Pues yo creo que yo desde luego voy porque me gusta, no voy por hacer apología, voy porque disfruto. Y es el sitio donde más me he aburrido en mi vida, porque es insoportable una mala corrida, ¿no? Y son tantas malas corridas para ver una buena, pero bueno, basta un pase, ¿no? Basta un pase para compensar, ¿no? Ahora bien, permíteme, una revista, un periódico de esta naturaleza, diseño, colaboraciones, en una palabra, buscar por todos los medios que la fiesta esté en la vida, que el problema es que lleva mucho tiempo que no está en la vida. Esto puede ser una fórmula maravillosa, pero ¿cómo pensáis penetrar a través de clubs, de peñas, de la sociedad en general? Es decir, aquí hay que entrar a saco. Eso no lo estamos haciendo bien. No lo estamos haciendo bien porque al final todos tenemos 40 ocupaciones y esto es un lujo, pero es un capricho también, por decirlo así, ¿no? Pero yo creo que este vehículo de a través de otras peñas tiene que ser, o sea, en vuestra peña tiene que haber 100 personas que se enamoren de un proyecto como Minotauro, y tenemos también que hacérselo llegar a la gente. Esto lo estamos financiando con los microfondos de la propia peña, ¿no? Tampoco no pagamos las colaboraciones, o sea, la gente cuando le pides hacer cosas lo hace encantada y sería ideal pagarlo, pero no hay dinero para todo. Pero yo creo que podemos hacerlo 3 veces al año. Por ejemplo, una cosa que hemos hecho con los primeros números es que se lo hemos mandado a gente muy, muy importante que no es en absoluto taurina. Y se lo hemos mandado con una nota de queremos que veas y leas esto. Bueno, creo que tiene que servirnos para por un lado, conectar con el mundo taurino y por otro lado, conectar al mundo no taurino, pero no antitaurino. Mira, le pedimos un texto a un filósofo, al director de la Fundación Marc, a Javier Gomá, que él es maestrante de ronda y tal, y bueno, equivocados, porque le pedimos un texto. Entonces me mandó una nota muy simpática que decía, no soy taurino, estoy en la maestranza de ronda porque me pidieron si echaba una mano en los temas culturales, pero tampoco tengo el mal gusto de ser antitaurino. Bueno, y a mí eso me pareció precioso, ¿no? En el segundo número de Minotauro escribe un abogado, un letrado de la Asamblea de Madrid, pero un gran ecologista que ha amado profundamente los toros, y hace 10, 15 años, lo cuenta, decidió que la contradicción que se le creaba con sus ideas animalistas, vamos a llamarlas, le impedían ir a los toros. Y él sabe que se lo pierde, ¿no? Pero escribe un texto bellísimo donde él dice que aunque hoy no vaya a los toros, se niega a perder el legado de los toros, a perder lo que eso significa en nuestra cultura, ¿no? Él es un gran, no sé, la palabra siempre funciona mal, pero él es un gran patriota, en el sentido de un hombre que ama profundamente los valores de nuestro país, y yo creo que él sabe que esos valores están ahí, ¿no? Se llama Antonio Lucio. Entonces, bueno, yo creo que nosotros tenemos que abrirnos, antes lo decía Jaime, también a otros mundos. O sea, esto no es el gueto de los que... En mi época universitaria, que era una época del final del franquismo, era genial, porque hacíamos todas las manifestaciones, las hacíamos en la universidad, las hacíamos para convencidos. Nos manifestábamos ante nosotros mismos y decíamos, oye, vamos a manifestarnos a Madrid. Pero claro, en Madrid nos esperaba la poli, no nos convenía, ¿no? Nosotros no podemos aquí hablar solo para convencidos, tenemos que hablar para todo el mundo. Yo estoy convencido que esa horrorosa brecha que se ha creado, y que creo que la culpa la tenemos todos, se puede recomponer. O sea, yo también me sumo a Antonio y a Eduardo. Yo creo en el futuro de los toros enormemente, pero tenemos que hacer algo, como creo en el futuro del papel, y ahí respondo de nuestra idea es no estar en internet, porque esto tiene una liturgia que se pierde completamente en internet. O sea, hay que tocarlo. ¿Qué vale Minotauro en internet? Hay que tocarlo, verlo y olerlo. Claro, un poco, y dedicarle tiempo y estar un poco incómodo y un poco eso. Ya está claro.
Muy interesante, ¿eh? Pregunta. Pregunta, a ver. Pregunta que sirve un poco como reflexión. Considerando las tierras taurinas francesas, me di cuenta que también correspondía a las tierras de rugby, de los grandes equipos de rugby, Béziers, Montpellier, Agen, Mont-Marsan, Dax y todo eso. Me di cuenta así. Y entonces, efectivamente, hay una peña que se llama Rugby y Toros, además. Entonces, hablando con Victorino, hijo, un día, y hablando de deporte, bueno, de eso, de estas consideraciones, me dijo que había hablado con un encargado, había encargado un estudio de a ver a qué deporte se podía comparar un poco qué tenía los toros en común con otro deporte. Y encontraron que el rugby se sorprendió Victorino cuando le dieron ese diagnóstico, digamos, porque él pensaba que el rugby era una carrera de fondo. Y le demostraron que con la mêlée correspondía casi a la suerte de varas, es decir, al combate del toro que va contra el caballo. Y que, bueno, que a él le había convencido hasta los de la mêlée tienen hasta el morrillo del toro. Si los ven por detrás, más o menos, es un poco eso. Y entonces, pues nada más, se lo doy como me lo contaba, nada más. Ya ve que hay otra. Bueno, tengo que responder. Sí. Quizá es que yo no niego que haya nobleza en otros deportes. Yo lo que digo, lo que he dicho, es que hay deportes o actividades que inspiran hechos literarios, que es completamente diferente. El rugby, aparte de Denis Lalande, que ha sido un buenísimo escritor de rugby, yo francamente no conozco a nadie. No voy por ahí, ¿eh? Yo tampoco. Bueno, sí, por el contacto. Es una metáfora poética muy graciosa, pero... Sí, bueno, yo soy precisamente, sí que es verdad que en otro orden de cosas, bueno, me parece muy interesante lo de la Peña Rugby. ¿Dónde está esta Peña Rugby Toros? En el sur de Francia, no sé si no es Bayona. Bayona. Bayona tiene un buen equipo de rugby también, Aviron Bayona. Sí, Aviron Bayona. Sí, yo soy muy aficionado, yo he jugado mucho a rugby y conozco mucho, y es verdad, y es curioso que y esto era una cosa que yo sí que había pensado en su momento, y es curioso que las tierras tradicionales de Francia donde se juega rugby es País Vasco francés, hay ciertas zonas que son las zonas tradicionales de toros, entonces es verdad que esa sinergia, bueno, es que es una evidencia, eso existe. Exacto, entonces el suroeste francés es una zona muy de toro, y es verdad que es curioso que si uno se pone a pensar, oye, la mêlée, la asignación de papeles, en el sentido de que cada jugador, al contrario que existe en otros deportes, en rugby las funciones de cada uno de los jugadores están muy tasadas. En la apertura, que es el número 10, hace una cosa muy concreta que solo hace el número 10. El número 9, que es el media mêlée, hace una cosa que solamente hace 9. Y los que están en la mêlée son los que son, o sea, que son los números del 1 al 8, ¿no? Es curioso porque en los toros... Es muy rituario eso. Es muy ritual, a eso voy. Hay una asignación de papeles, de la misma manera que los toros, oye, pues el primer subalterno tiene una función muy determinada, el picador hace solamente lo que hace el picador que guarda puerta no hace propiamente lo mismo que hace el otro, es decir, hay un reparto de papeles que está muy tasado, pero sobre todo lo que más me llama la atención de todo esto, en términos de reflexión, es que seguramente el rugby sea el deporte más litúrgico que hay. Si uno se fija, cuando uno ve, por ejemplo, los partidos de selecciones nacionales, estas cosas que hacen las selecciones de los países del Pacífico, cuando cantan la saca y estas cosas, ¿no? Es muy curioso porque no todos tenemos, ahora precisamente que además les han dado el premio Príncipe de Asturias, la imagen de Nueva Zelanda, pero esto no es que lo haga la selección nacional de Nueva Zelanda, es que lo hacen todas las del Pacífico. Es decir, Samoa lo hace también, Fiji lo hace también, todas lo hacen. Entonces todas
de una manera o de otra, introducen el componente este litúrgico que implica comenzar el partido haciendo una especie de danza tribal, que si uno lo ve desde fuera pues puede parecer un poco una ridiculez, pero ellos se lo toman muy en serio, ¿no? Y esto ocurre, y además y me parece que es importante que ocurra por lo que decía antes Eduardo, que me parece una reflexión absolutamente fundamental. En el momento en el que perdemos la liturgia, la perdemos, desaparece de la ecuación, es que entonces se nos cae todo el edificio. Me parece que la liturgia es importantísima. Y por eso también me parece que es importante que no perdamos determinadas costumbres, como por ejemplo eso, la del papel, la de tocar un periódico de estas características, porque es que en el fondo la vida es esto. La vida no es buscar Internet está muy bien para ver a qué hora es la corrida en Mont-de-Marsan o leer la crónica de la que no pudiste ver, que fue en Bayona, ¿no? o en Bilbao o en Madrid. Para eso está muy bien, pero me parece que aquí de lo que estamos hablando es de otra cosa y creo que es importante poner eso en valor. Es importante que no perdamos la perspectiva de lo importante que es la liturgia, que no lo abandonemos, porque la liturgia al final es lo que nos confiere la esencia, ¿no? Y entonces, si eso lo perdemos de vista, pues como que todo el edificio se nos viene abajo. Pero bueno, de Rubí me parece una reflexión buenísima, o sea que enhorabuena. A mí, si me permites, André Breton, que no sé si lo has llegado a conocer, que llegó a ser presidente del club, que falleció hace poco. André Breton tenía 3 pasiones, que eran la ópera, la tauromaquia y el rugby. Y yo le pregunté que por qué, y me dio unas explicaciones que yo traté de entenderlas, pero básicamente era lo rituario y la nobleza. Rituario y nobleza. Hablando de ópera, también Eduardo ha hecho pues 20, por lo menos 20 escenografías se has hecho, ¿no? Entre ópera y teatro de verso, como se decía, 30 o 40, sí. Has hecho muchas. 40. A medida que van surgiendo estas cosas nos viene a la memoria datos, sí. Bueno. Más preguntas y terminamos con una última pregunta, pero es que por ahí, venga, Segovia, Félix. Hola, entiendo que por lo que he escuchado que no estamos hablando de crítica y todo, de feria. Es que no oigo nada. Bueno, por la periodicidad. ¿Qué sentido? Nosotros salimos en el primer número del año, que fue nuestro primer número también, es ferias, y sale finales de abril, primeros de mayo, y cubre un poco el periodo en el que el aficionado está exaltado con las ferias. El segundo número se llama Otoño y sale en septiembre, y el tercero Américas, que sale finales de enero. Entonces, en esa periodicidad, hacer crítica es que estaríamos pasados completamente de plazo, ¿no? Imagínate que en el próximo hablamos de la Feria del Pilar. Es que no tiene sentido, ¿no? O sea, estamos un poco... Eso yo creo que además está muy cubierto en los periódicos, en las televisiones, en todo esto. Lo más parecido a hacer crítica, Alberto, que hacemos son los premios. Que sí, sí. Cuenta un poco, sí, ¿no? Bueno, sí, sin desvelar, claro. No digo que lo más parecido a hacer crítica sin ser crítica es que hemos decidido instaurar unos premios Minotauro, unos premios anuales al triunfador, digamos, de la temporada y al mejor toro de la temporada también. De momento es una cosa poco... Bueno, ya están fallados, aunque no son públicos, pero eso es lo único que sí que hacemos o que hemos empezado a hacer que puede tener algo que ver con o algo parecido, ¿no?, a hacer crítica. Hay que avanzar. Bueno, los premios los daremos en enero y hay que avanzar que el grabado que vamos a dar como premio es un dibujo de Eduardo Arroyo. Oh, fíjate. No sabemos si al toro le gustará. Seguramente no, o quizás sí. Más allá del periódico, ¿tenéis otro tipo de actividades en torno a él? Sí, bueno, perdón, no quizá tanto en torno al periódico, sí más en torno a la peña. Lo que habéis comentado. Sí, bueno, y un poco lo que comentaba también Eduardo con la comida esta a la que antes tenía mención, con Paco Ureña y demás. Lo que hemos estado haciendo este año, y yo creo que la aspiración es repetirlo el año que viene, ¿verdad, Alberto? Es que durante la Feria de Madrid, que a nosotros es la que más cerca nos pilla, todos los viernes de feria organizamos una comida con algún matador o algún ganadero. Han sido fundamentalmente matadores este año.
y era una oportunidad, la verdad, bastante interesante, pues son comidas bastante reducidas y se crea un ambiente muy interesante, porque precisamente yo recuerdo la comida a la que antes hacía mención Eduardo, ¿no? con Paco, que yo también tuve la suerte de estar allí. Sí que es verdad que se crea un ambiente muy extraño, yo creo, para los propios toreros, que quizás no están acostumbrados a hablar con tanta naturalidad o con tanta cercanía, o digamos a desnudarse tanto, ¿no? Porque no son tanto, bueno, tienden a ser comidas muy de mucha proximidad y donde no tanto les preguntamos por sus criterios de, qué sé yo, pues a la hora de torear, de esto, otro, sino más bien, oye, ¿cómo te sentiste cuando pasó esto? Esta faena famosa, oye, el año pasado cuando tuviste esta acogida, no lo sé. Y es curioso porque seguramente de una manera involuntaria, ¿verdad? Hemos conseguido crear un ambiente Yo creo que muy favorable. hay que hablar de Rubén, ¿no? Sí. Este tipo de actividades las lleva un socio de la Peña, que es Rubén Amón, que es periodista y un hombre de cultura también, y Rubén lo hace maravillosamente bien. O sea, es una gozada porque consigue darle esa naturalidad al tema, ¿no? Y bueno, y la selección de los toreros también, ¿no? Hemos tenido a Rincón, hemos tenido a Urdiales, hemos tenido a Ureña. Bueno, tampoco, bueno, hemos tenido también a Cayetano, hace poco, y no estuve y me dijeron que estuvo fabuloso, además. Pero bueno, que nos interesa también el segundo nivel del escalafón, no solamente el primer nivel, ¿no? Y además de esto, ahora que me acabo de acordar, bueno, y aprovechando además todas las facilidades que nos da el Club Matador, ¿no? Porque todo esto hay que decir que todas las actividades las organizamos en Matador. Hay socios del Matador que son socios de la Peña, hay socios de la Peña que no son socios de Matador, pero es verdad que nos dan unas facilidades tremendas allí, ¿no? Y una de las, o algunas de las cosas que hemos empezado a hacer, pues por ejemplo, es servir de alguna manera de soporte a iniciativas. El otro día presentaron una editorial francesa, presentó un libro que la verdad, Francia es heroica en muchas cuestiones, y la verdad es que hay una editorial de Nîmes, precisamente, que bueno, pues tomó la decisión de editar un libro que se llama Rincón y Bastonito. Todo el mundo se acuerda de la faena legendaria del año 94 en Madrid, de Rincón a Bastonito, ¿no? Al toro de Baltasar Iván. Bueno, pues estos señores han hecho un libro que trata de eso, trata de esa faena y ya está, o sea, no hay más, y es maravilloso. Entonces uno lo ve y es un libro fantásticamente bien editado, con unas fotografías de primerísima, y la verdad es que se dio la circunstancia de que ellos tenían interés en presentar este libro en España, a pesar de no tener una edición propiamente española todavía. Es una cosa ya fantástica. O sea, presentamos un libro en francés y lo presentamos en Madrid, de unos señores que deciden editar un libro que es exclusivamente de una faena de Bastonito, o de César Rincón en este caso, a un toro que se llama Bastonito. Bueno, pues nosotros también sentimos que eso es parte de nuestro compromiso, servir de soporte, de apoyo a este tipo de iniciativas, que además tienen un componente, como decíamos antes, artístico, absolutamente acusado y conseguido, yo creo. Yo creo que lo estábamos pasando maravillosamente, y cuando uno lo pasa bien, normalmente aguanta bien sentado. Esto es así. Y ahí está el ejemplo de todos ustedes y de todos nosotros. Sinceramente, dar las gracias al Club Cocherito, en la persona de su presidente, por acoger esta mesa, a Antonio Balandiarán por haber hecho de mensajero, God Between, ¿no? Al maestro Eduardo Arroyo, por supuesto, a nuestro diplomático de cabecera y al gran editor y gestor cultural, que es Alberto Anaut, que antes no lo he dicho, pero creo que tú eres responsable en buena medida de la Casa Encendida. Bueno, digo en buena medida, ¿no? La fábrica, mi empresa, hizo hace muchísimos años, igual hace 14 o 15, el proyecto de la Casa Encendida, que para que no lo sepa, es una antigua casa de empeño que había en Madrid, que pertenecía a Caja Madrid, en aquel momento a Bankia, y que se ha convertido en un centro cultural de 4.000 metros cuadrados, con un enfoque de gente joven
magnífico. Nosotros, hablo también porque nosotros no llevamos la gestión, nosotros Pero bueno, hicimos tú fuiste... el proyecto y luego la gestión la lleva un equipo estupendo. Pues a todos ustedes muchísimas gracias, y ya se darán cuenta de que no solamente es hablar estrictamente de toros, hay que hablar de otras muchas cosas, pero si están relacionadas con los toros, muchísimo mejor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alfonso. No, muy bien.